Gracias. Le voy a dar la palabra al doctor Julián Guamán. Puede usar el atrio. Tiene 10 minutos, doctor Guamán. Señor arquitecto Fernando Cordero, señores y señoras comisionados, comisionadas. Este primer debate del proyecto de ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social constituye un hecho que marcará la democracia de nuestro país. Nuestra Constitución, la que ustedes debatieron y construyeron de manera amplia y participativa, tiene entre sus grandes avances la creación de la función de transparencia y control social, dentro de la cual el Consejo de Participación Ciudadana tiene el mandato de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos de los asuntos de interés público y designar a través de las comisiones ciudadanas de selección a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley. A este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le correspondió presentar su proyecto de ley que sirvió de base para la elaboración del informe hoy discutido, que en su mayoría se ha recogido la propuesta inicialmente presentada por el mismo Consejo. Con estos antecedentes, permítanme presentar observaciones a este informe para el primer debate, sin perjuicio de presentar otras que permita el desarrollo de un texto de ley y que recoja el espíritu constituyente, donde la participación y el control social sea la herramienta para garantizar los derechos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Las atribuciones y deberes previstos en el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberán ser desarrolladas sin limitarlas ni someterlas a discrecionalidades. En el inciso segundo del artículo 1 del informe debe constar como el ámbito de aplicación de la ley. En el artículo 3 del informe, a fin de guardar concordancia con el artículo 204 de la Constitución de la República, se debe agregar personalidad jurídica, que es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Se debe conservar la personería jurídica, que implica la capacidad de representar. En el artículo 4 consideramos que no se debe limitar la desconcentración de esta entidad a las circunscripciones provinciales. En el artículo 5 del informe se sugiere agregar el siguiente texto, entre comillas: las consejeras y consejeros suplentes debidamente convocadas reemplazarán a las y los principales, en caso de ausencia temporal y definitiva, con estricto apego al orden de su calificación y designación. Con el fin de guardar concordancia con lo dispuesto en los artículos 205 y 233 de la Constitución de la República del Ecuador, se sugiere incorporar el siguiente texto. Artículo, punto, fuero y responsabilidad. Las consejeros y consejeras principales gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia, estarán sujetos al control ciudadano y al enjuiciamiento político por la Asamblea Nacional por un incumplimiento de sus funciones. Tendrán las responsabilidades establecidas en la Constitución y la ley. Los artículos 5, los numerales 5 y 6 del artículo 6 deben incluirse como inhabilidades, no como requisitos. En el artículo 7 se recomienda
diferenciar las inhabilidades porque son causas que impiden a una persona ocupar o ejercer un cargo, y las prohibiciones son aquellas que limitan las acciones en el ejercicio del cargo. Se sugiere incorporar en el texto, como estuvo originalmente en el proyecto de ley, un artículo que se refiera a las causas de terminación de las funciones de los consejeros y consejeras. En el artículo 12, como criterio de evaluación de las organizaciones sociales, en el numeral segundo se señala el tiempo de trayectoria de la organización que promueva la candidatura. Se sugiere que se evalúen los méritos del postulante y no la trayectoria de la organización. En el artículo 13 del informe se refiere a las medidas de acción afirmativa con las que se pretende promover la igualdad real a favor de los titulares de derechos. No debe ser acumulable a la calificación total, sino a los méritos y hasta el límite de puntuación determinada en este ítem. En el numeral 2 del artículo 21, sugerimos eliminar la palabra patrimonial, en razón de que el conflicto de intereses no únicamente puede existir por esa razón. En el artículo 29 del informe se debe establecer sanciones a los funcionarios que incumplan con la responsabilidad de prestar rendición de cuentas, y ante la ausencia del informe será atribución del Consejo instar a la Contraloría para que inicie el examen que corresponda a cuyo servidor haya incumplido con esta obligación. En el artículo 30 del informe, que se refiere a las atribuciones del Consejo en lo relativo a la transparencia y lucha contra la corrupción, agrégase el texto: el Consejo realizará estudios especializados sobre las causas, efectos y circunstancias del fenómeno de la corrupción, a fin de contribuir a la formulación de políticas públicas y del Plan Nacional de Combate contra la Corrupción, de competencia de la función de transparencia y control social. En el artículo 31 del informe se debe garantizar la reserva de la identidad del denunciante, mas no el anonimato. En el artículo 35 se debe señalar que los procesos donde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actúe como parte procesal, estos deben ser impulsados por la entidad hasta la última y definitiva instancia y su ejecución. En el inciso segundo del artículo 53 y el artículo 67 y siguientes, para la designación del Procurador General del Estado y los superintendentes de la conforme a la Constitución de la República no dispone la conformación de comisiones ciudadanas, sino procesos de veeduría e impugnación ciudadana. Finalmente, se recomienda revisar el título quinto del informe presentado para que sea de forma consistente, sin dar lugar a dudas, ambigüedades, los temas a los que se refieren los artículos finales. Señores y señoras comisionadas y comisionados, esperamos que estas observaciones sean acogidas y de esta manera, para que ustedes, señores legisladores, señores y señoras legisladoras, pues puedan realmente garantizar que la participación ciudadana y particularmente la ley del Consejo de Participación Ciudadana realmente sea una realidad. Muchísimas gracias y buenas tardes.